Gente, bienvenidos al canal de YouTube. Dije, en algún momento tiene que haber un especial energía porque te diría que es el centro o está dentro del centro de la opinión pública. ¿Y quién mejor que Fernando Heredia, periodista especializado en energía y minería? ¿Cómo estás? Bien, madre, muchas gracias por la invitación. Bueno, por fin pudimos coordinar. Sí, venimos hablando hace un montón, pero entre viajes y mil cosas no coordinamos. Bueno, lo pudimos coordinar, así que para mí es un gusto que estés acá. Trabajás en varios medios de comunicación y además, bueno, le dije a Fer principalmente tema combustible, que es algo que despierta mucho interés, pero también nos va a contar los viajes que hizo Fernando y el interés que hay por parte de los inversores. Pero bueno, antes de entrar en todo eso, me gustaría que me cuentes un poco cómo está el sector de los combustibles. Mucho que se está hablando sobre el tema YPF, un aumento que conocimos, y que desgloses también un poco de cómo cuando uno habla del precio del petróleo, qué componentes uno tiene que mirar. Bueno, el sector de los combustibles está bastante bien, te digo. Una noticia muy importante que tuvimos desde que prácticamente al instante de que asumió Milei fue que hubo una paridad con los precios internacionales, muy rápidamente. Es algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y lógicamente mejora las perspectivas del sector. Lo otro es, vos tenés, bueno, precio y cantidad. Al principio hubo una caída, pero vos comparás contra un año que es muy atípico, 2023, donde estaba la nafta regalada, donde gran parte de ese consumo venía de países limítrofes. Entonces no es punto de parámetro. Vos no podés comparar nunca con 2023 porque era un año donde todo el mundo se estoqueaba y, como te digo, pululaban negocios con países limítrofes. Vos ves cómo se desplomó la venta en las provincias limítrofes del país un 70%. Decís, eso claramente no es demanda local, ¿no? Entonces, comparado con otros años más normales, como puede ser 2022 o 2019... Prepandemia. Claro, prepandemia, porque 2020 y 2021 también por el efecto de pandemia no lo puedes comprar, pero 2022 la nafta, si bien estaba más barata, no era una locura de barato, y 2019 también tenía precios bastante alineados a lo internacional. Ahí ves un crecimiento, ves que los números de este año están subiendo y bueno, te marca un buen panorama. Y lo que viene me parece que es muy interesante esto que hizo YPF del autodespacho y el real time. Espera, antes de que te metas en ese tema, para cerrar lo anterior, cuando vos decís los precios atrasados, me gustaría que le expliques a la gente qué significa lo de pisar las tarifas y esto que vos decís, lo de la paridad. ¿Cómo lo podés bajar a tierra? Mira, básicamente Argentina llegó a tener un precio de combustible a lo largo de 2023 y sobre todo más cerca de la campaña, entre, digamos, junio, ¿viste? Fechas calientes, recordemos que había paso en agosto, entonces ya en junio arrancaba la campaña. Tenés razón. Desde junio hasta balotage de noviembre, tuvimos la nafta en 30 centavos de dólar, que es algo casi Venezuela, ¿viste? Claro, comparado con la región, que el promedio, estamos hablando de $1. Sí, el promedio y un poquito más. Un poquito más. Brasil siempre fue un parámetro que está $10, $20. Y nosotros estábamos en 30 centavos. De hecho, Venezuela, yo me acuerdo porque en ese momento, si bien tenía el mercado oficial más barato que eso, no se conseguía combustible en el mercado oficial y el mercado blue de Venezuela salía 50 centavos de dólar, que es decir, más caro de lo que era el precio en Argentina. Entonces, bueno, lógicamente, ¿acordás que ahí pasó en 2023 un faltante de naftas que tuvimos en octubre, donde todo el país estaba sin nafta? Tuvimos que importar, o sea, tuvieron que traer. Sí, una partecita siempre se importa, sobre todo gasoil, pero tenés, no sé, un 10-15% que se importa. Pero en ese caso, bueno, era una situación que se fue desencadenando, que empezó en el interior, que empezó a faltar nafta en el interior. Obviamente no tenés el incentivo a importar, porque vos a las empresas las obligaban a importar a, obviamente, precio internacional y vender a pérdida, porque tienes que vender a un precio más barato. Entonces, bueno, nadie quería importar. Eso recaía en YPF. YPF tenía que hacer eso y encima por ahí no le autorizaban el giro de dólares. ¿Verdad? Me acuerdo, sí, me acuerdo en ese momento donde para importar cualquier cosa te tenían que aprobar. Sí, sí. Después tuviste un problema en una refinería. No sé si era una refinería o una parada técnica. Sí, una parada técnica. Mira que te acuerdas. Sí, sí. En una refinería de YPF también, sí. Y se juntó todo y te decía que era casi como la inflación, multicausal. Me acuerdo que esa fue. Sí, que la explicación del gobierno fue una teoría conspirativa de
nada, las petroleras están reteniendo combustible, que no era así, pero bueno, te demostraba que el mercado no podía funcionar de esa manera. Y de ahí pasamos a un precio mucho más alineado, y donde va teniendo vaivenes de acuerdo a lo que pasa afuera. Las dos cosas que marcan el precio de la nafta principalmente es barril de petróleo y tipo de cambio. Primero ahora tuvimos caída del barril de petróleo, después subió y se estabilizó un poquito más abajo, pero no tanto de lo que estaba antes, y ahora tuvimos este salto en el tipo de cambio que provocó los últimos aumentos que vimos, porque antes había bajado porque había caído el petróleo y había subido porque había rebotado el petróleo. Pero ahora es la primera vez que tenemos aumento por tipo de cambio que venía muy tranquilo. Ah, claro, porque digamos, si uno mira por lo menos los últimos meses, este fue un aumento del 2,5%. Y se sumó al 3,5 que hizo YPF el 1 de julio, entonces ya tenemos un 6. Recordemos que antes el resto de las empresas había subido un 5 y YPF no había subido cuando había rebotado el petróleo con la guerra de Irán e Israel. Y cuando se cumplió el mes, YPF tenía esa política de esperar a que termine el mes para hacer un análisis digamos, más integral y no actuar inmediatamente. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a un aumento del 6, que no se veía hace bastante, pero estaba consultando el traspaso a precios por inflación, por IPC, y me decían muy tranquilo, 0,15 puntos podría influir en inflación, así que no es un dato destacado. Y otra cosa importante es que hay una estrategia para que la nafta deje de ser tema. Ayer se lo decía a tu amiga, nuestra amiga Juli Terrés. No es una buena noticia para vos. No. Para los periodistas. Sí, pero vos fíjate cómo y te habrá pasado viajando, donde que esto de la nafta que oscila los precios, de acuerdo a lo que pasa, por ejemplo, con el barril internacional, acá sube un 2%. Y parece, es tapa en todos los diarios y, no sé, sube los fideos y no es tapa. Y decís, ¿por qué tanta importancia para la nafta? Es un muy buen punto el que estás diciendo. Porque es como el dólar. Acá yo me pregunto, bueno, dice, el mito es, bueno, la nafta influye en todos los productos porque tenés el costo logístico, pero impacta muy poco en inflación. No es es un producto obviamente importante, pero no, productos también del consumo cotidiano, como te decía recién, los fideos, no sé, el arroz, qué sé yo. La carne sí se le da bastante obra, pero siento que es exagerado cómo se le pone el foco en cualquier aumento de nafta. Y también, bueno, esto que te decía que va a pasar, de cómo se le va a sacar de este centro, de esta centralidad de los aumentos. Bueno, con este sistema donde se va a modificar de acuerdo a oferta y demanda y no va a haber un precio centralizado. Espera, contá eso, porque esto es parte también, es una política pública, o sea, es un diseño, en realidad es una decisión por parte de la empresa para poder hacer esta especie de precio segmentado o precio, digamos, según el horario. ¿Cómo es ese sistema? En naftas es complejo porque no es un precio regulado en realidad. No lo dice el gobierno, pero sí tiene cierta influencia, se podría decir. Tal es así que, por ejemplo, hay en algunos lugares que sale más barato que en otros el combustible. Como se sabe que por ahí se toma los índices de Capital Federal, eso se cuida un poco más y se libera en otros lugares para tratar de compensar. Entonces, eso no responde a una lógica de mercado. Si vos tenés... lo más cercano a cualquier refinería obviamente tiene una ventaja logística. Vos tenés refinerías en Buenos Aires, obvio, tenés en Mendoza, tenés en una Neuquén muy chiquita y en Bahía Blanca. Después el resto se transporta por camiones. Claro. Bueno, entonces, cuanto más cerca de la refinería, menor es el costo logístico. Pero igual después vos ves cosas que no tienen sentido de mercado, no tienen sentido económico de por qué está más barata acá y más cara acá. Entonces también hay un criterio político que se le pone, lo mismo la diferencia de nafta y gasoil. La nafta está más barata que el gasoil, también un poco por eso, porque va más al bolsillo del bolsillo popular, digamos. Claro. El gasoil es un combustible más productivo, más para el campo, para las industrias, entonces se permite ahí que se aumente un poco más. Claro, tiene un público objetivo mucho más acotado y no como la nafta que lo utilizan desde para los transportistas hasta vos que tenés que ir y venir con el auto. Sí, bueno, entonces eso se está reconfigurando y también, bueno, se están
reduciendo estas divergencias, estos movimientos distintos entre un precio y el otro. Y lo otro que se va a hacer es algo bastante inteligente, que es moverlo también de acuerdo a la oferta y demanda en muchas estaciones de servicio. Hay momentos que están vacías, eso las empresas pierden plata, entonces van a mostrar precios estímulo en esos momentos y otros precios más caros. Por ejemplo, si hay un recital, un partido de fútbol, que se llenan las estaciones de servicio cercanas ahí, puede estar más caro el precio. Ah, ¿eso ya está estipulado de esa forma? No empezó, pero se piensa así. Se piensa así. ¿Qué dato? Se piensa así. Un poco como es el modelo de precios de, por ejemplo, una aerolínea o de Uber. O una aplicación de de acuerdo a la oferta y a la transporte. demanda. Sí, de acuerdo a la oferta y la demanda. Así que eso ya arrancó una prueba piloto en algunas estaciones de servicio con esto del autodespacho, que hay un beneficio del 3% si te lo cargas vos, ya hay un beneficio a la noche también del otro 3%. Pero espera, ¿cómo está ahora? ¿Qué es lo que rige? ¿Todavía no rige nada? ¿Son solamente pruebas piloto o ya está? Hay 5 estaciones de servicio, 3 en Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, porque provincia está prohibido el autodespacho. Sí, sabía. Provincia de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy tienen prohibido el autodespacho. Bueno, pero en Ciudad de Buenos Aires hay 3. Otra en Mendoza y otra en Rosario, donde están haciendo estas pruebas piloto, donde ya podés cargarte vos el combustible. Yo todavía no lo hice, tengo ganas de hacerlo. Yo lo hice una vez en un viaje y casi me muero. Porque... No, se hizo en España, pero acá claro, no. En España, yo estaba el año pasado, me había alquilado una moto y me acuerdo que llegué a la estación de servicio y dije, ¿dónde está? Claro, totalmente inútil. Y me dice, no, lo tenés que hacer vos. Amigas, de verdad, había un panameño que me ayudó. Le digo, te pido por favor que me ayudes porque no sabía ni nada. Manejo moto hace 4 o 5 años. No sabía cómo cargar yo. Y dije, pero esto pasa acá, es normal. Y en Argentina es como totalmente ilógico. Por eso me sorprendió que ahora se tome la medida, como diciendo, bueno, empezamos un poco a actualizar tendencias que también se practican en el mundo y es sumamente normal. Y tiene el beneficio de que reduciste un tiempo de carga. Se calcula más o menos, yo lo estuve midiendo. A ver. Entre 7 y 9 minutos cuando vas a cargar normalmente con el playero. Y 3 minutos sería autodespacho. O sea, vos ahorrás bastante tiempo y ahorrás plata, porque es un 3% menos en horario diurno. Desde la medianoche a 6 de la mañana, en estas estaciones de servicio, otro 3% menos, o sea, 6% menos. Entonces a vos te conviene, porque ahorrás plata y tiempo. Entonces, terrible. O sea, está medido, cosa que en Argentina no estamos acostumbrados a querer a las métricas, ¿no? Obvio que mucha gente que por ahí, sobre todo público, adultos mayores, por ahí no se animan a hacerlo y van a seguir yendo al playero, o sea, van a convivir los dos sistemas, pero mucha gente que está canchera y que siente que lo puede hacer, y también va a haber una transición donde los playeros te van a ir ayudando como decías, a explicarte el sistema, eso para mí va a funcionar bien. Y la idea es ampliarlo hasta el 50% de las estaciones de servicio. Ok, sí, sacando, por supuesto, provincia de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy. Y Jujuy. Bueno, nada, pero después en todas las provincias sí se puede hacer. Sí, en el resto de las provincias se puede. Bueno, pero espera, hablando, porque quiero hablar un montón de temas con Fernando, les sugiero que vean, porque él escribe también en medio de comunicación, están las notas. Una vuelta, yo me acuerdo que estábamos conversando sobre el viaje, bueno, el evento más importante de minería que se había realizado en Canadá, y yo dije, ¿a quién le puedo preguntar un dato? Porque no, y le escribo y me dice, estoy acá. Vos viajás mucho, no solamente viajaste a Canadá, sino también vas a viajar ahora, me comentaste, a San Juan, conoces mucho el país. Fui a Houston también. ¿Fuiste a Houston? Sí, que es el evento de energía más grande del mundo. Contame, ¿qué es lo que cuando vos llegás a esos eventos y conversás con los inversores o con gente que representa a las empresas, ¿qué idea tienen de la Argentina? Me sorprendió mucho en Canadá de minería. Argentina es un jugador que no existe en minería. No existe. Qué loco, ¿no? Pensando tener la cordillera. Chile es el número 1 y está al lado con la misma cordillera. Chile exporta más de 50.000 millones de dólares por año de minería y Argentina está en 4.000. O sea, menos de 10 veces por debajo. Qué dato horrible para nosotros. Sí. Y bueno, me sorprendía porque había muchísima expectativa por Argentina y vos hablas con cualquier extranjero, cualquier gringo, no solo que sabía el potencial argentino, sino que estaba real tanto todo lo que estaba pasando
y hablaban del RIGI, que le decían RIGI. Rigi. No, me muero. Y te preguntaban del RIGI y de los proyectos, todo. Fue muy loco porque CEOs de las principales mineras del mundo hablando de Argentina en sus discursos. O sea, no mencionaban a otro país que no fuera Argentina. Qué loco. Tuvo la primera vez que pasa que Argentina está tan en el centro En el del centro debate, de la discusión, claro. Sí, que sigue siendo un país, como te digo, minúsculo en minería, pero hay un potencial muy grande, por esto que te decía, de que está al lado de Chile, se calcula que los recursos son similares, entonces, si más o menos se va ordenando la cosa, ahora están todos esperando. Están wait and see, si bien hay muchas presentaciones en el RIGI, hay un proyecto aprobado que es el de Río Tinto de litio. El litio es un poco más acelerado, ya Argentina es un jugador destacado en litio, pero cobre es otra cosa. Cobre es una inversión mayor. Sí. Se calcula que son 4 veces un proyecto de cobre normal, promedio, estándar. Necesita una inversión 4 veces mayor al de litio. Ah, o sea que tenés que tener mucho mayor capital sí, como para poder. Y encima los plazos de construcción también son mucho más largos, son alrededor de 5 años. Entonces, eso es una apuesta a largo plazo. Están todos ahora esperando. ¿Qué pasa con las elecciones? Totalmente. ¿Y qué pasa también con, bueno, si se sale del cepo para justamente personas jurídicas que son las empresas, a pesar de que el RIGI contempla una accesibilidad de divisas, estar esperando a mí lo que piensa es lo de la salida del cepo, y algunas reformas macro como pueden ser laboral, tributaria, impositiva, claro. Sí, si avanza esa agenda, eso es las cuestiones que hablando con empresas, inversores, están ahí esperando. Y tema, claro, porque vos fíjate, a mí me sorprende porque algo que no se termina de desarrollar, como es el cobre, como lo que decías del litio, Vaca Muerta, a ver si coincidís, Vaca Muerta como proyecto de país ha resistido a distintos gobiernos. O sea, y eso lo veo como algo positivo, porque viste que este país es como, bueno, vamos a refundar, vamos a tirar todo para abajo, volvemos, estatizamos, privatizamos. Pero Vaca Muerta pareciera como que resiste esa discusión política. ¿Qué es lo que vos ves? Sí, totalmente. Yo siento que hay consenso entre todo el arco político por Vaca Muerta, que en minería recién ahora está viendo, pero hasta ahí sigue, hay cierta disputa, pero empieza a ver. Bueno, Vaca Muerta lo logró ya hace 10 años ese consenso. Claro. Y más allá de por ahí políticas mejores o peores, hay un piso de que menos de esto no existe en cuanto a determinados precios que se establecen para el gas o para el petróleo. Bueno, nada, incentivos, políticas en general que pueden tener idas y vueltas, porque vos, o sea, podemos identificar, che, mira, esto que hizo tal, vas a decir, yo te digo, sí, es verdad, no causó un buen impacto en la industria, pero en general hay una cierta continuidad, teniendo en cuenta lo que es Argentina, ¿no? Claro. Que nunca existe esa continuidad. Y bueno, ya Vaca Muerta tiene, como te digo, más de 10 años y se convirtió de algo que no existía en la nada a hoy aportar la mayoría del petróleo y el gas que usa Argentina y que se exporta, porque la gran novedad de los últimos 2 años es que se empezó a exportar en cantidades mucho más altas. El petróleo ya es el tercer producto que más exporta Argentina. Datazo ese. Sí, y va camino a crecer, va camino a ser el número 1, lejos, pero... O sea que vos viste que se aceleró el proceso para poder exportar cada vez más. Sí, total, las exportaciones de petróleo están subiendo muchísimo. Como te digo, de acá yo creo que en 2 años va a pasar a la soja como el número 1, si no es en 2, en 3. Guarden esto, guarden tweet. Sí. Bueno, y se está exportando muchísimo y vos fijate que ahora, este último dato que salió hace poquito, el primer semestre del 2025, superávit de la balanza comercial de Argentina, que es lo que exporta menos lo que importa. Todo el país, 2.800 millones. Sí. Energía, si no me equivoco, fueron 3.600 millones. De superávit, claro. O sea, sin energía tenías déficit. ¿Entendés? Interesantísimo lo que estás comentando. O sea, vos mirás el superávit, claro, pero ¿qué te lo está dando? O por lo menos, ¿cuál es el fuerte? Ahí voy ahí, pero el dato que te quiero agregar es que hace 3 años eso era al revés, era 4.500 negativo energía. Claro. Energía era
un ancla que vos arrastrabas y ahora se convirtió en un motor que te empuja. Y el principal producto que empuja eso es el petróleo. Hoy el gas se exporta poquito, hasta ahora, hasta que no estén los proyectos de exportación de GNL, se va a exportar poquito gas. Petróleo, bueno, es lo principal, es lo que está comandando todo esto. Y primero arrancó con un oleoducto que va a Chile. Sí. Se empezó a exportar fuerte ahí. Y ahora también se está exportando también fuerte por Bahía Blanca, que se hizo una obra donde se remodeló todo el puerto. Claro, porque tenés todo el polo petroquímico en Bahía Blanca, enorme. Se hizo una expansión del oleoducto que iba de Neuquén a Bahía Blanca se llama Proyecto Duplicar, porque duplicó la capacidad. Y ahora está empezando a construirse, lo habrás escuchado porque el presidente de YPF lo dice en todos lados, el famoso proyecto VEMOS, que es Vaca Muerta Sur, que es un oleoducto a Río Negro, donde va a haber un puerto de aguas profundas donde van a entrar barcos de los más grandes del mundo que no operar en Argentina por el calado. Y eso obviamente te aumenta la competitividad porque en un solo barco vos tienes un volumen tan grande que te reduce el costo logístico. Totalmente, claro. En vez de hacerlo, digamos, lo haces de una. Sí. O no de una, pero tenés mucha mayor capacidad. Nombraste YPF, me interesa también tu opinión porque sé que, no sé si creo que lo visitaste, ¿no? ¿Estuviste? En muchos lugares Estuviste, ahora, bueno, lo de del real time lo estuve visitando. Después, bueno, sí, a Vaca Muerta fui. Y estas obras que te digo de Bahía Blanca también me las visité los dos, el viaducto y el puerto. ¿Qué notas del management? A mí me gusta, me parece que es un management que tenía el desafío de... YPF es como un gigante que cuesta hacer cambios. Entonces, y muchas veces esto está influenciado por la política, donde al menos mi experiencia y leyendo pasaba históricamente, tenía que estar atenta a la empresa a la cuestión política de, bueno, te invierto en esta provincia para que el gobernador no se enoje, aunque no sea negocio. Como pasaba, por ejemplo, con Pablo González, que era el expresidente de YPF durante el gobierno de Alberto, que quería ser candidato a gobernador de Santa Cruz. Entonces, no había forma de que YPF gane plata invirtiendo en Santa Cruz. Perdía muchísimo. Y bueno, y sin embargo lo hacían justamente, bueno, por una cuestión política. Y lo mismo con otras provincias, diciendo, bueno, no quiero que el gobernador se enoje, entonces te invierto acá a pérdida, ¿no? Es terrible lo que estás contando. Sí, sea, es parte de la política argentina, pero pensándolo como un gigante como YPF, utilizándolo de incentivo. Y así con un montón de cosas, desde proveedores de empresas amigas, de empresas amigas de la política, todo eso pasaba un montón. Y el tipo luchó contra todo eso y sacó encima todo ese lastre de, campos maduros, de eficientizar, poner la palabra que parecía tabú, la palabra rentabilidad, la palabra eficiencia, cuestiones de ese tipo que están haciendo innovaciones como lo que te decía del combustible, que te das cuenta que se está manejando como una empresa no solo de mercado, sino de vanguardia, tomando iniciativas re importantes. Entonces, lo veo bien en ese sentido. El tema de YPF, sobre todo asociándolo con lo que es inversiones, ¿viste? En mercado, hay gente que le despierta mucho interés la acción de YPF porque tiene mucho potencial. Luego, YPF también tiene esto de que está muy alineada a lo que pasa en Argentina. Entonces, por más que la empresa le vaya bien, Argentina pasó algo vinculado a lo político, vinculado a una mala noticia económica y repercute. Y la empresa cae por eso también. Pero en general lo veo bien, me gusta la gestión de Horacio Marín, siento que está llevando adelante proyectos que eran difíciles, sobre todo lo de GNL, que falta que se concrete, pero ya tenemos un proyecto y medio cerrado. De los 6 barcos que se hablan, 1 y medio, casi 2 están cerrados y faltan nosotros, pero tienen buenas perspectivas. Para mí, a pesar de lo que se habla de, se cayó el acuerdo con Petronas, ese acuerdo con Petronas... Sí, me acuerdo con lo que fue como un... Ese acuerdo con Petronas no estaba nada confirmado, era un MOU. Un MOU acá lo firma cualquiera. ¿Qué un MOU es eso? Memorándum de entendimiento. Sí. Significa básicamente que vamos a analizar algo. Y no hay mucho... O sea, prácticamente no hay nada de responsabilidad que te implique esa firma. Es decir, nosotros acá
firmamos un MOU de hacer una inversión de cualquier cosa. Sí, a mí no me garantiza. Yo me puedo ir y vos no me podés decir, ay, pará, vos me habías firmado esto. No, entonces no podés, legalmente no significa nada. Está bien. Entonces, eso es lo que había con Petronas. O sea, ningún compromiso. Teníamos esta intención, como hubo MOU firmado en cualquier industria que te imagines en Argentina y quedó en la nada. Bueno, es un proyecto que era difícil que se haga. Y también está la otra polémica. Se pasó de onshore, o sea, plantas en tierra, a barcos. Eso más chicos, no. De hecho, los barcos, si los sumás todos, son más grandes que la planta onshore. Se hacen en un menor tiempo, esa es la ventaja. Y tienen un menor riesgo, porque el problema era quién va a invertir plata en hacer una planta onshore en Argentina que tardás 6 años en construirla fácil. Claro. Y que no sabes quién puede venir mañana de presidente, te cambia todas las reglas de juego y la guita la tenés un día. El barco, más allá de que no es lo mismo, te lo puedes llevar a otro país. O sea, el barquito, en definitiva, si es argentino, te cambia. Sí, bueno, no estás enraizándote con empresa directamente, es algo que... Obvio que pierde plata la empresa que invierte y es un riesgo también. Sí, no. Pero es mucho más fácil el retirarse. Es más flexible, sí. Es más flexible, sí. Esa es la palabra. Yo creo que esos proyectos están avanzando y si se llegan a dar todo esto, que yo soy optimista, sobre todo en petróleo, las perspectivas son increíbles de balanza comercial. Pongamos que este año llegamos a 7.500 millones de dólares de balanza positiva con precio del petróleo a la baja. A la baja. Porque si no era más. Claro. Y ese es el otro dato. Estamos hablando de algo que funciona como motor con un precio que no sería el competitivo o el esperado como para decir con esto terminamos incluso potenciando más. Sí. Un escenario medio es que estemos en 2030 25.000 millones de dólares. Y los escenarios más optimistas son 30.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Bueno, estamos hablando de las reservas. O sea, imagínate eso por año, que es, bueno, sí, más que otro campo. Es un montón de plata que te cambia la ecuación del país. Mirá, vos fíjate lo importante de la política. Pero bueno, por eso digo, para mí da para hablar de vos fíjate algo que parece, es poco... Es algo muy popular el precio de la nafta, pero cuando uno empieza ya a meterse en este tipo de los proyectos no es tan popular, pero la importancia y cómo termina la política incidiendo en, bueno, que va a ser quien o te libere o te termina obstruyendo todo lo que se lleva adelante. Vos recién hablabas de tema combustibles y tema también provincias. Me interesa saber porque hace poco también se habló sobre los biocombustibles y qué era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, con distintas pymes y con las regulaciones que hay. Si podés un poco explicar esa situación. El mundo del biocombustible es súper complejo, porque es un sector que tiene una regulación súper extraña. La cosa, te hago un cuento breve, nace en más o menos 2006. Donde ahí parecía que era un boom en el mundo. Estados Unidos lo impulsaba, también porque Estados Unidos en ese mundo no tenía petróleo, tenía que impulsar combustibles alternativos. Claro. Eso también Europa lo empezaba a comprar porque, bueno, por cuestiones de políticas ambientales. Bueno, Agenda 2030. Sí, Argentina ahí se posicionó rápidamente como un jugador de los más grandes del mundo. Sobre todo a nivel de política exterior, o sea, exportaciones. Acá se incrementaba el corte, es decir, el porcentaje que se mezclaba con las naftas y el gasoil, pero lejos de lo que era Brasil. Brasil tuvo una política que se enfocó más a su mercado interno y la continuó. Argentina, además, no dejaba participar a todos los jugadores como pasa en Brasil, que participan, no sé, petroleras, participan las grandes aceiteras. Acá se hizo un esquema que es más o menos el siguiente. A las petroleras no se las deja entrar. A las grandes aceiteras se les deja solamente exportar, no participar localmente. Y acá se cerró el mercado interno para las pymes. Pero de repente vos te puedes analizar y decís, che, esto no es una pyme. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Porque hay un tope. Hay un tope a partir del cual vos podés producir según la ley. Justamente para fomentar a las pymes. Fomentar a las Entonces, pymes. ¿qué hacían muchas empresas? Como algunas de un llamado rey del bingo, personajes bastante polémicos también están en este mundo, se dividían en 6, 7 para tener distintas, empresas o, razones sociales, distintas plantas que eran de la misma persona, pero divididas para poder cumplir con la ley.
Entonces, esa misma persona tenía 6, 7 plantas, todas con un nombre distinto, ¿no? O sea que el manejo era de vos creías que tenías 7 jugadores que en realidad están manejados por uno. Sí. Bueno, así mucho. Después hay también pymes que pobres cuando muchas veces caen en la volteada de decir los Claro, grandes jugadores que no formaron parte del grupo de los grandes jugadores. Y que se quejan, pero los más importantes son, los contás con una mano y tienen muchísimas plantas alrededor de todo el país. Y también están bastante metidos en financiación de la política. Porque siempre hay un lobby muy grande para que no se cambie la ley, porque saben que si se libera el mercado, bueno, obviamente el negocio va a correr riesgo porque tiene un mercado cartelizado donde no tienen mucha competencia. Bueno, eso se quiso cambiar desde hace mucho tiempo, se quiso cambiar, no se logra, no se ponen de acuerdo. En el Congreso vos pensás que hay muchos intereses en juego. Automotrices, sí. Están petroleras que se quieren meter en el negocio, como te digo, estas falsas pymes, las verdaderas pymes, los gobernadores de industrias productoras de estos insumos, como es el bioetanol de maíz o caña, Claro. o el biodiesel a partir de la soja. Bueno, todos estos actores no se ponen de acuerdo y lo vimos cuando asumió el gobierno de Milei, donde parte de la ley bases estaba una reforma de la ley de biocombustibles. Bueno, sí, me acuerdo. Eso se dio en marcha atrás, claro, justamente porque no tenían el apoyo de los gobernadores. Después, los gobernadores presentaron un proyecto alternativo y la diputada Lorena Villaverde, que es la presidenta de la Comisión de Energía, presentó su propio proyecto. Sí. Esos dos proyectos se están alineando. Principalmente va a ir el del oficialismo, el de la diputada Lorena Villaverde, con por ahí algunas adaptaciones al proyecto de los gobernadores, y eso se piensa hacer para ni bien asuman los nuevos miembros del Congreso en diciembre. Ese proyecto tiene prioridad. Mira. Y sí, yo lo hablé con varias fuentes que lo están trabajando y me dicen que es uno de los primeros que se va a tratar cuando renueve el Congreso. ¿A qué dato ese? Bueno, vos fíjate que lo que hablamos hasta ahora, de todo, o sea, desde el petróleo, desde el management de una empresa estatal que se libera porque también hay una bajada directa desde el Ejecutivo para que eso se pueda lograr y decir no que tener que quedar bien con el gobernador amigo. Por último, y obviamente te libero, me parece súper interesante, o sea, realmente lean a Fernando, porque a mí me gusta el trabajo que haces con las fuentes, vos conversás con todo el mundo, y si yo no llegás es como que, me acuerdo puntual por el tema de Canadá, pero digo, cuando vos mirás el sector energético en sí, decís todo este potencial, ¿cuál es tu perspectiva al mediano plazo? O sea, vamos a poner este caso hipotético. El gobierno tiene una muy buena elección, un escenario positivo. ¿Qué es lo que vos ves que pueda llegar a suceder? ¿Crees que realmente los inversores ahí van a decir, bueno, se termina el wait and see y acelero, espero a...? Sí, varias cosas. Para mí es lo político en cuanto a las elecciones, que la economía también muestre un orden, que se termine este ruido que estamos viendo ahora del tipo de cambio, el déficit de cuenta corriente, cuestiones de acumulación de reservas también. Eso hace que haya un horizonte, digamos, también más propicio. Totalmente. Lo del cepo que te decía y que prosperen por ahí algunas reformas importantes, que se note por ahí que el gobierno tiene ese poder de llevar adelante iniciativas y que se aprueben. Si eso pasa, que te diría entre lo que son las elecciones, un primer rally se puede dar más vinculado al mercado, ¿no? De septiembre, que cuando son las elecciones ahora en Provincia de Buenos Aires, pero vinculado con todo esto, por ahí dura todo el primer trimestre del 2026, ¿no? Hasta que veas señales de que todo esto se encamina y marcha. Ahí sí, yo creo que lo que más interrogante hoy tiene no es el petróleo, que va camino a explotar, a desarrollarse a pleno, sino los proyectos de GNL, que hay estos acuerdos con la empresa italiana Eni y con Shell, que falta que se anuncie lo que se llama
el FID. FID es Final Investment Decision, que es Sí. cuando se pone el gancho. Ya está. O sea, no se puede dar marcha atrás. Ya no hay más memorándum. Sí, no hay más memorándum, hay que poner acá la sí plata. acá sí te pagar la plata. Ahí sí hay compromisos que lo puedes reclamar y que hay que poner la plata. Bueno, eso se espera que se delegue, por ejemplo, en enero del 2026. Como yo te digo, primer trimestre. Igual te digo que es bastante rápido. Sí. Y el de Shell por ahí sería a mitad o segundo semestre de 2026. Pero bueno, genere el tema clave que está esperando esto y minería sobre todo. Para mí el principal cambio que depende de todo esto que hablamos son los proyectos de cobre, donde tenés un montón de proyectos, pero hay algunos que están entre los más grandes del mundo y el cobre te podría aportar... Mirá, de piso, $5.000 millones al año. De piso. Sí, siendo conservador, diciendo, bueno, salen tres proyectos. O sea, un escenario no muy bueno. No, conservador. Conservador, conservador. Los tres principales proyectos salen ese número, pero hay muchos más. Ahí, no sé, tenés hasta 8 proyectos en estado avanzado. En estado avanzado en cuanto a la factibilidad, todavía no empezaron a construirse. Y todo eso, y muchos más en exploración, todo eso te puede dar más de $10.000 millones. Claro, lo que pasa es que es tan difícil. A mí me encanta este tema. Es difícil, entiendo, para todos, me incluyo, pensar en Argentina a largo plazo, porque son todo lo que uno que está contando, lo que vos decís, a 5 años, la construcción, pues no importa, 4, estamos hablando de Vaca Muerta, 10 años, y estamos viendo los frutos recién fuertemente ahora. Es difícil entonces conversar de estos temas y que la gente te diga, mira, bueno, como uno tiene la ansiedad de que esto se resuelva ya. Entonces ahí es donde creo que a veces no se le termina de dar la importancia suficiente en los medios o el desarrollo, porque uno dice, bueno, lo veo tan lejos. No, y también es que venimos escuchando esto hace mucho. Claro. Y no había muchos cambios. A mí me parece que ahora sí están sucediendo algunos cambios, está acelerándose todo. Y como te digo, para mí el 2026 puede ser clave por esto. Digo, el petróleo para mí ya está, como se dice, desrisqueado. Donde está avanzando a toda máquina y va a suceder. Argentina va a exportar cantidades enormes de petróleo. La duda hoy es si se da lo de GNL y si se da el cobre principalmente, como te digo, pero también, bueno, está el oro, la plata, mucho más, pero el cobre es como, el caballito de batalla de ahí, sí, de los metales. Pero por cierto, el litio también es como el petróleo, estaría desrisqueado, pero sí, cobre, oro y plata se está viviendo. No, para cerrar, el dato de Quintela, cuando vos me comentaste en lo de minería que una provincia como La Rioja, que en el Cerro Famatina tenían prohibido lo que era la minería, o lo tienen prohibido, no sé cómo sigue, estaban interesados incluso en ir y escuchar. Fue la mayor delegación. Eso fue tremendo ese dato. De todas las provincias. Mucha gente decía, ¿qué hace La Rioja? Casi tienen prohibida la minería. Y los de, por ejemplo, gente, no voy a nombrar para provincias muy mineras, que son las más importantes de minería. Nosotros llevamos 5 personas y estos llegaron como 20. ¿Qué vinieron a hacer turismo? Pero bueno, parece que se quiere meter en minería La Rioja, que identificaron algunas zonas que son más problemáticas donde ahí no salía minería, pero en otros lugares sí. Así que veremos porque, bueno, la verdad que estaría buenísimo que todas las provincias se empiecen a meter, todas las que tienen recursos, para hacerlo de una manera responsable y que les rinda. La otra es Chubut, que lo tuvo prohibido durante muchos años. Después de las elecciones se lanzaría Chubut, porque tiene el mayor yacimiento de plata del mundo que no está en operación, está en Chubut. ¡Ah, qué dato! Sí, ese no lo sabía. Gigante, se llama Cerro Navidad. ¿Te acordás cuando prendimos fuego la Casa de Gobierno? Sí. En 2022. Sí. Bueno, sí, me acuerdo. Fue por eso. Mendoza también lo tenía prohibido y ahora lo aprobó, se lo demostró que lo podía hacer de una manera lógica sin que haya demasiadas protestas. Prácticamente no hubo protestas en Mendoza y pasó bien ese tema, y hoy Mendoza está camino a ser un jugador importante en minería. Bueno, qué placer que hayas venido al canal. Para mí sumás muchísimo valor, como todos los que vienen a este canal, por supuesto. Así que lo van a seguir. Decí tus redes, que igual ya Cristian los pone, pero ¿dónde te pueden encontrar? Dale, Fer Heredia Energía, me siguen ahí, donde subo contenido casi todos los días si el tiempo me lo permite. Sí, tremendo, tremendo. Además, me acuerdo, cuando empezaste, me hiciste una pregunta, creo que de edición.
arrancó y no paró de subir videos. Ni yo puedo subir, que subo un video por semana y todos los días, como contenido, ¿viste? Como fast fashion, bueno, contenido. Sí, sos como el justo. Shane, pero de buena calidad. O sea, estoy hablando de la mejor calidad, pero de rapidez en cuanto subís contenido. Ahora no sé, o sea, lo miro y no sé cómo hacía, porque un amigo que está más especializado en esos temas me dice, no, cuando arrancás de cero tenés que subir todos los días. Y subía reel todos los días. Ahora, no, ahora yo pasé por esa época estoy también. uno por semana, pero sí subo algún Yo subía datito. 3 TikTok por día. No. En 2020 llegué a subir 3 TikTok por día porque dije, bueno, nada, mandaba y después me cansé. Pero bueno, Sí, sí, es no, una no industria da tiempo. complicada. Así que bueno, gracias Fer. Te espero una próxima vez y bueno, lo pueden encontrar, sigan sus notas. Te espero en un nuevo episodio. Gracias, Male.